Se puso en marcha el Plan de Apoyos Económicos a Hogares y Empresas en los Estados Unidos. ¿Cuáles serán los impactos externos e internos? Los riesgos políticos y económicos de la contrarreforma eléctrica del gobierno ya están a la vista. ¿Qué es y qué le ofrece una reparadora de crédito por las deudas que ya son impagables para usted? ¿Cuáles son las mentiras y realidades de nuestra deuda por haber cancelado el proyecto del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco? Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes. Soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Mire, el jueves pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, finalmente promulgó el American Rescue Plan, paquete de ayuda económica con un costo total de $1.9 billones. La firma de Biden, justo un día después de que la Cámara de Representantes votara para aprobar esta versión final de la legislación en el Congreso, permite a la administración estadounidense implementar rápidamente el proyecto de ley durante los próximos días, ya que algunos beneficios como ayudas adicionales a los desempleados culminan en estos días. Así entonces, los hogares estadounidenses afectados por la crisis provocada por la COVID-19 ya habían recibido cheques de $1,200 por adulto y $500 por niño en abril del año 2020, en virtud de la ley CARES, y de $600 por persona a principios de este enero del 2021, en el marco del segundo plan de estímulo. Pero ¿quién mejor para explicarnos el impacto de este plan dentro y fuera de los Estados Unidos que nuestro distinguido invitado de esta tarde y de quien le comparto su semblanza? Ricardo Aguilar, economista y maestro en finanzas por el ITAM. En 2004 inició su carrera como economista en la Dirección de Asuntos Internacionales de Banco de México. De 2012 a 2019, trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como subdirector en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro y director de Política y Evaluación de Productividad Económica. Es miembro de la Sociedad Honoraria Internacional de Escuelas de Negocios Beta Gamma Sigma y desde 2020 es economista en jefe de Banco Invex. Mi querido Ricardo Aguilar, muy buenas tardes. No sabes de verdad el gusto que me da poder saludarte y darte la bienvenida a esta que será seguramente tu casa, Cuentas Claras. Raimundo, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor poder estar contigo en tu programa por primera vez. Gracias, Ricardo. Bueno, mira, pues como habrás escuchado en la introducción, quiero que nos ayudes a evaluar, sobre todo visto desde acá, muchas familias que tienen a sus hijos, sus esposos, sus hijas, etcétera, familiares desde hace muchos años en los Estados Unidos, pues saben que este programa de apoyos de la economía norteamericana va a ayudarles a enfrentar todavía estas secuelas de lo que ha sido el gran confinamiento. ¿Cuál es tu primera lectura, Ricardo? Pues como tú bien mencionas, definitivamente una parte importante de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos van a ser candidatos a recibir este nuevo beneficio por parte del gobierno norteamericano. Aquí llama la atención que este ya tercer cheque que va para los ciudadanos norteamericanos a través de apoyos directos, este tercer cheque es para gente que gana menos de $80,000 al año, donde caen un número importante de connacionales que recibirán este apoyo. Si este apoyo de $1,400 le sumamos un intermedio que hubo en diciembre, lo que pasa es que probablemente no sonó mucho porque estuvo muy pegado al actual, de $600 más el de $1,200 que se dio en abril de 2020, estás hablando ahorita que ya son más de $3,000 los cuales por persona han recibido ya apoyos directos por parte del gobierno norteamericano.
Y eso lo vimos el año pasado con el primer cheque, Raimundo, de una forma muy importante en las remesas de inmigrantes. A pesar de la fuerte crisis que se vivió en Estados Unidos, de la pérdida de 20 millones de empleos en tan solo un mes en la economía norteamericana en abril de 2020, pues a pesar de eso vimos un aumento en las remesas. Y pues en parte definitivamente fue este primer cheque, en parte también fue en diciembre un segundo cheque de $600 y ahora con este de $1,400 por persona esperaríamos también un envío importante de remesas al país. De hecho, estimamos nosotros aquí en Invex que para 2021 las remesas de inmigrantes podrían alcanzar igual más o menos 40 mil millones de dólares, que fue la cifra que observamos en 2020. Entonces, de entrada, por estos apoyos directos, vemos un impulso importante. Entonces, Ricardo, hoy por la mañana justamente leí una encuesta que aplicó Bloomberg a quienes eventualmente se verán beneficiados por este estímulo del gobierno norteamericano, en donde me llamó la atención 34 a 33% de esta ayuda esperan destinarla a ahorros. Es decir, entonces, que en esa parte de ahorros, los que son ciudadanos americanos, pero de origen mexicano, estarían pensando en enviar eso hacia México. Pues en parte sí hay una propensión a ahorrar, lo hemos visto porque, bueno, definitivamente ahorita el tema con relación a la pandemia, sobre todo en Estados Unidos, es muy positivo. No obstante, sí hemos visto que la gente está esperando ahorrar para ver cómo evoluciona el mercado laboral principalmente durante los siguientes meses. Hemos visto cómo indicadores económicos han sido muy favorables, han tenido un muy buen comportamiento, pero fíjate que el empleo no. A la fecha todavía, bueno, al cierre del mes de febrero, todavía teníamos una pérdida aproximada de 9 millones de empleos, una pérdida neta en Estados Unidos. Entonces, mientras la condición del mercado laboral no mejore, pues definitivamente sí esperaríamos que se ahorre una parte de este ingreso. No obstante, sí va a ir mucho destinado al consumo y sobre todo también esperamos que sea al envío de remesas. Ahora, ¿en qué proporción? Pues bueno, definitivamente el impacto sobre el gasto va a ir disminuyendo conforme transcurran los trimestres. Primero esperaríamos que en los meses de abril de 2021, incluso mayo, podamos ver un gasto en consumo importante y que este vaya bajando un poco más conforme se va gastando evidentemente el dinero. Pero igual con las remesas, esperaríamos que el impacto más importante se diera al principio para que este fuera bajando. Entonces, si bien el ahorro se está dando, como bien mencionas, nosotros creemos que mientras el mercado laboral se vaya reactivando, mientras estos 9 millones de empleos que todavía están perdidos se empiecen a recuperar gracias a este proceso de vacunación, esperaríamos que empiece a aumentar también el gasto. Entonces, aunque lo estén ahorrando ahorita, sí va a ser un catalizador del gasto futuro y del envío de remesas a futuro. Ahora bien, Ricardo, el tamaño del endeudamiento que asumirá el gobierno norteamericano sí espanta, 1.9 billones de dólares. ¿Esto qué tanto va a pegar en lo que yo escucho algunos escépticos que mencionan que puede pegar en reactivar a ese enemigo que está oculto ahí, que es la inflación? ¿Qué tan de acuerdo estás tú con ello? Estoy muy de acuerdo, Raimundo. Ahorita el déficit público, más que la cantidad que suena muy grande y que probablemente muy poco podemos dimensionar la cantidad de ceros que trae, pues bueno, en porcentaje de la economía, esto es en % del PIB, pues ahorita sí podría llegar incluso hasta 30% del PIB para finales de este año, se estima. Ahorita más o menos está en 17% del PIB. Se va a inyectar este gasto, todavía falta ver si van a gastar en infraestructura. Entonces, sí, definitivamente, pues sí es un brinco muy fuerte en el endeudamiento y efectivamente, como hemos visto recientemente, el mercado espera que los precios suban porque pues el gobierno está gastando más. Si hay más dinero en la economía, pues entonces los proveedores tienen incentivos para subir los precios y las expectativas de inflación en parte lo están reflejando. Sí. También, en la medida que se gasta más, hay recuperación y eso hace también que los precios suban porque pues, los proveedores están viendo que la situación está mejorando. Entonces, por donde quieras verlo, sí hay un aumento en las expectativas de inflación y aunque ahorita no hemos visto digamos, un impacto importante en los principales índices de precios, sí estos podrían manifestarlo más adelante en unos meses cuando estas expectativas efectivamente se materialicen. Ahorita tenemos encuestas de productores, de manufactureros, incluso de servicios, de confianza del consumidor, donde el componente de expectativas inflacionarias está subiendo de forma muy importante. Entonces sí puede venir inflación fuerte más adelante.
Sí, ahora bien, Ricardo, incluso el fin de semana el gobernador de nuestro Banco Central, de nuestro Banco de México, más que insinuar, casi afirmó que este estímulo de este programa en los Estados Unidos podría afectar a México en términos del tipo de cambio y la tasa de interés. Y ya se avecina para el día 25 la reunión de política monetaria del Banco de México. ¿Qué adviertes tú en la decisión del Banco de México? Sí, efectivamente, ahorita lo que hemos visto es que las tasas de interés en México, muy importante, Raimundo, las de largo plazo, sí están subiendo, están replicando, están mimetizando el comportamiento de las tasas extranjeras. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en un mercado abierto global, pues las tasas norteamericanas sí son un referente y eso también le pega a las tasas de otras economías. Aparte, en la medida en que, bueno, también aquí veamos riesgos inflacionarios, pues también las tasas de largo plazo podrían subir. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos viendo sí incrementos importantes en los precios internacionales de materias primas, principalmente petróleo, incluso algunos alimentos, algunos granos básicos. Entonces esto, pues evidentemente también se va a manifestar en México. Ahora, ¿qué esperaríamos que hiciera el Banco de México? Pues mira, ahorita el mercado se encuentra muy dividido. Nosotros sí estimamos una baja adicional de 25 puntos base. ¿Por qué? Porque la inflación todavía se mantiene en el intervalo del Banco de México, en el intervalo objetivo. Banco de México dice, me siento cómodo con una inflación que va de 2 a 4%. Ahorita está en 3.76. Y hacia adelante podemos ver un pico por el efecto de los precios de la gasolina que han subido, pero esperaríamos que la inflación descienda para volver a caer dentro de este intervalo. Si no hay algo que modifique este escenario abruptamente, Banxico podría hacer un recorte adicional, sobre todo porque, bueno, a diferencia de la reunión pasada, esperaríamos que esta vez por mayoría se decidiera una baja de tasas. Ya hacia adelante es ahí donde sí definitivamente esperaríamos que Banxico se mantuviera porque los riesgos inflacionarios vienen fuertes, porque la presión para las tasas de interés es al alza y pues Banco de México tampoco se puede desprender de un entorno global donde pues ya empieza a haber un poco más de preocupación para la inflación. Pero por lo pronto para esta siguiente reunión, te digo, el mercado está muy dividido, yo creo que ya 50-50, pero sí, nosotros sí esperaríamos una baja, pero ya para que se quede en 3.75% la tasa de referencia, Raimundo. Sí, bueno, pues entonces, si te parece, mi querido Ricardo, quiero invitarte a que una vez que tome el Banco de México la decisión, que será incluso después de conocer la inflación de la primer quincena de marzo, pues nos ayudas a entender hacia dónde va a caminar nuestro tipo de cambio y tasa de interés. Encantado de la vida. Yo también te lo agradezco de antemano muchísimo, Ricardo. Muchísimas gracias. Mira, queremos compartir en nuestro auditorio también tu Twitter para que te sigamos, @raguilar_ave. Y bueno, pues ahí escuchamos desde luego tus opiniones con respecto al seguimiento también en los mercados. Ricardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo, gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues mucho de lo que ocurre con la reactivación de la economía de Estados Unidos favorecería las exportaciones, por ejemplo, de México, y esperamos que así suceda, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del maestro Ricardo Aguilar. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. En un rato más estamos con ustedes.